En Harper, capítulo, sección 1, en la página 28 del PDF, contiene los siguientes capítulos: aminoácidos, péptidos, proteínas, estructuras y función, proteínas, mioglobina y hemoglobina, enzimas, propiedades generales, enzimas cinética, enzimas, mecanismos de acción, enzimas, regulación de actividades. Capítulo 4, aminoácidos. Introducción. Una de las múltiples funciones de los aminoácidos en las células vivientes es la de servir como unidades monómeras, a partir de las cuales se sintetizan cadenas polipeptídicas y proteínicas. La mayoría de las proteínas contienen en proporciones diferentes los mismos 20 L-alfa-aminoácidos. Muchas proteínas específicas contienen además aminoácidos L-alfa, derivados de algunos de los 20 aminoácidos básicos, mediante procesos que tienen lugar después de la formación del esqueleto fundamental del polipéptido. Estos aminoácidos poco habituales satisfacen funciones altamente específicas de la proteína en cuestión. El tipo de aminoácido, el orden en que se unen y su relación espacial mutua establecen las estructuras tridimensionales y las propiedades biológicas de proteínas simples y son determinantes importantes de la estructura y función de proteínas complejas que contienen además de aminoácidos, carbohidratos, lípidos, ácidos nucleicos, etc. Este capítulo estudia las estructuras, propiedades físicas, estereoquímicas, reacciones químicas y equilibrios iónicos de los L-alfa aminoácidos presentes en las proteínas. Importancia biomédica. La alimentación humana debe contener cantidades adecuadas de 10 L-alfa aminoácidos esenciales, ya que ni el ser humano ni los demás animales superiores pueden sintetizarlos en las proporciones necesarias para mantener el crecimiento infantil o conservar la salud en los adultos. En forma de proteínas, los aminoácidos realizan una multitud de funciones estructurales, hormonales y catalíticas esenciales para la vida. Por tanto, no sorprende que defectos genéticos en el metabolismo de los aminoácidos pueda conducir a trastornos graves. Varias enfermedades genéticas relativamente raras del catabolismo de aminoácidos, como fenilcetonuria y la enfermedad de la orina de jarabe de maple, producen, si no se trata de un retraso mental y muerte temprana. Otros padecimientos genéticos pueden deberse a la alteración de la capacidad para transportar aminoácidos específicos a las células. Dado que estos defectos de transporte por la común causan una excreción urinaria exagerada de uno o más aminoácidos, a menudo se designan como aminoacidurias. Además de sus actividades como proteínas, los L-aminoácidos y sus derivados participan en funciones intracelulares tan diversas como la transmisión nerviosa, la regulación del desarrollo celular y la biosíntesis de porfirinas, purinas, pirimidina y de urea. Los L-aminoácidos de péptidos de peso molecular bajo actúan como hormonas y tanto los aminoácidos D como los L están presentes en los antibióticos polipéptidos elaborados por microorganismos. Propiedades de los aminoácidos. El código genético especifica 20 L-alfa aminoácidos. Aunque existen más de 300 aminoácidos diferentes en la naturaleza, solo un subconjunto de 20 constituye las unidades monoméricas a partir de las cuales se construye el esqueleto básico de las proteínas polipeptídicas. Un código genético de 3 letras no repetidas podría incluir más de 20 aminoácidos, pero la redundancia en el código genético universal limita los códigos de aminoácidos disponibles a los 20 aminoácidos alfa y que se presentan en el cuadro 1. Por consiguiente, todas las temperaturas, todas las proteínas contienen diferentes proteínas. Diferentes proporciones de estos 20 L-alfa aminoácidos. Sin embargo, ciertas proteínas contienen además aminoácidos L-alfa poco habituales, originados en alguno de los 20 aminoácidos básicos, mediante un procesamiento post-translacional.
o sea, un proceso que tiene lugar después de la formación de un esqueleto de polipéptidos. Un ejemplo frecuente es la cistina, que se produce por oxidación a partir de los grupos SH de dos cisteínas para convertirse en una unión SS disulfuro. Otros aminoácidos modificados menos comunes o poco habituales también cumplen funciones muy específicas en las proteínas donde se encuentran. Algunos casos de modificaciones post-translacionales son la metilación, la formilación, la acetilación, la prenilación, la carboxilación y la fosforilación. Aquí hay unos cuadros que hemos pasado. L-alfa aminoácidos presentes en las proteínas. Por ejemplo, glicina con su PK2, PK3, alanina, valina, leucina, isoleucina, con cadenas laterales que tienen grupos hidroxilo, serina, treonina, tirosina, con cadenas laterales que contienen átomos de azufre, cisteína, metionina, con cadenas laterales que contienen grupos ácidos o sus amidas, ácido aspartico, asparagina, ácido glutámico, glutamina, con cadenas laterales que contienen grupos básicos, arginina, lisina, histidina, que contienen anillos aromáticos, histidina, fenilalanina, tirosina, triptófano, aminoácidos, prolina. En las proteínas solo existen L-alfa aminoácidos. Los aminoácidos contienen grupos funcionales amino y carboxilo. En un alfa aminoácido ambos están unidos al mismo átomo de carbono. Dos representaciones de un alfa aminoácido. Se dice que un átomo de carbono que tiene 4 sustituyentes diferentes es un carbono quiral, con excepción de la glicina, para la cual R es un átomo de hidrógeno. Los 4 grupos unidos al átomo de carbono alfa de los aminoácidos son diferentes. Esta orientación tetraédrica de 4 grupos distintos alrededor del carbono alfa le confiere actividad óptica, la capacidad de rotar el plano de la luz polarizada. Entonces se le confiere actividad óptica a los aminoácidos. Aunque en las proteínas se han encontrado algunos aminoácidos dextrorotatorios y algunos levorrotatorios APH7, todos tienen las configuraciones absolutas de L-gliceraldehído, por lo cual son L-alfa aminoácidos. Dado que los D-aminoácidos existen en la naturaleza e inclusive en antibióticos polipeptídicos, ¿por qué se encuentran solo L-aminoácidos en las proteínas?
Los autores proponen la hipótesis de que los L-aminoácidos fueron seleccionados por un fenómeno en cierta manera fortuito que tuvo lugar muy temprano durante la evolución de la vida. Los aminoácidos pueden tener carga neta positiva, negativa o cero. Los aminoácidos portan por lo menos dos grupos ácidos débiles ionizables, un COOH y un NH3. En solución, dos formas de estos grupos, una con carga y otra sin carga, existen en equilibrio protónico. RCOH, RCOA más H, RNH3, RNH2 más H. RCOH y RNH3 representan los miembros protonados o acídicos en estos equilibrios. El RCOO y el RNH2 son las bases conjugadas, es decir, los aceptores de protones de los ácidos correspondientes. Aunque el RCOH y el RNH3 son ácidos débiles, el RCOH es un ácido con mayor fuerza que el RNH3. Al pH del plasma sanguíneo del líquido intracelular 7.4 y 7.1 respectivamente, los grupos carboxilos existen casi enteramente como iones carboxilato, RCOO negativo. A estos valores de pH, la mayoría de los grupos amino está predominantemente en la forma protonada, RNH3. Las especies iónicas prevalentes de los aminoácidos en la sangre y en la mayoría de los tejidos deberán representarse como se muestra en la figura 2A. La estructura B en la figura 2 no puede existir a ningún pH. En un pH suficientemente bajo para ionizar al grupo carboxilo, el grupo amino con el ácido más débil también se protonaría. A un pH 2 unidades por debajo de su pKa, un ácido estará protonado aproximadamente el 99%. Si el pH se eleva de manera gradual, el protón del ácido carboxílico se perderá mucho tiempo antes que el del RNH3. A cualquier pH bastante alto para que se predomine la base conjugada sin carga del grupo amino, un grupo carboxilo estará presente como ion carboxilato RCOOH negativo. No H, sino RCOO negativo. Sin embargo, por conveniencia se utiliza la representación B para numerosas ecuaciones en las que no intervienen los equilibrios protónicos. Las fuerzas relativas de los ácidos débiles se expresan en términos de su pKa. Antes vamos a ver esta figura, estructura iónicamente correcta para un aminoácido a pH fisiológico o cerca de él. Esta es la estructura sin carga, se muestra en la B. No puede existir a ningún pH, pero es posible usarla por conveniencia cuando se describe la química de los aminoácidos. Las fuerzas relativas de los ácidos débiles se expresan en términos de su pKa. Las fuerzas relativas de los ácidos débiles son expresadas en términos de sus constantes de disociación de ácidos, Ka, o de su pKa, que es simplemente el logaritmo negativo de la constante de disociación, esto es pKa es igual al logaritmo negativo de K sub A. El cuadro 1 enumera los valores de pKa para los grupos funcionales presentes en los 20 aminoácidos de las proteínas. Por conveniencia, el subíndice A en Ka y pK sub A queda implícito, pero se omitirá de aquí en adelante. La figura 3 ilustra las formas protonadas de los grupos R y imidazol de la histidina y el grupo R guanidino de arginina. Ambos existen como híbridos de resonancia
por lo que se pueden representar como se muestra a la derecha, con la carga positiva distribuida entre ambos nitrógenos, histidina, o sobre los tres nitrógenos, arginina. La carga neta, o sea la suma algebraica de todos los grupos con cargas positivas y negativas que se encuentran presentes en la molécula de un aminoácido, depende del pH o de la concentración de protones de la solución en que se encuentran. La capacidad de alterar la carga de los aminoácidos o de sus derivados por manipulación del pH facilita la separación física de aminoácidos, péptidos y proteínas. Esta figura híbridos de resonancia de las formas protonadas de los grupos R de histidina y arginina. Hasta aquí esta primera parte del capítulo 4. Continuaremos aquí en la página 30.